Hola, mis queridos oyentes. Soy Ana García Pérez, aunque aquí en mi querida Andalucía muchos me conocen como Doña Ana la Tejedora, pero pocos conocen el camino de espinas que recorrí. Hoy, a mis 75 años, estoy aquí para contar una historia que muchos prefieren ignorar en nuestra España. Si te gusta mi historia, ayúdame con un me gusta y suscríbete al canal Memorias de las Abuelas. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me ves. Nací en 1948 en Villaluenga del Rosario, un pueblo tan pequeño que no tenía hospital. Vine al mundo gracias a una comadrona, doña Virtudes, en una casa de cal y adobe. Mi madre, Carmen, no sobrevivió al parto. La perdí antes de sentir su abrazo. Fui criada por mi padre, don Manuel, un hombre de campo, recio, pero con un corazón inmenso. No teníamos mucho, pero nunca faltó comida ni amor. Mi padre me enseñaba las cosas del mundo mientras trabajábamos. Ana, me decía, la tierra es generosa con quien la respeta. Das amor y recibes amor de vuelta. Mis juguetes eran muñecas de trapo que mi padre conseguía con las vecinas. Él hacía lo posible para que no sintiera la falta de una madre, pero a veces el vacío dolía. Crecí descalza en los campos, aprendiendo sobre plantas y escuchando historias de los mayores. Fue una infancia sencilla, pero feliz. Las cosas cambiaron cuando yo tenía 15 años. Mi padre conoció a Carmela en un mercado en Sevilla. Ella era unos 20 años más joven, viuda, con una sonrisa que escondía sus verdaderas intenciones. Usaba pintalabios rojo y olía a perfume de tienda. Mi corazón se encogió al verla. No eran celos, era un mal presentimiento, pero mi padre merecía compañía. 6 meses después, Carmela vivía con nosotros, casados tras una ceremonia sencilla. Al principio se esforzó por agradarme. Me cocinaba mis platos favoritos y me regaló un vestido, pero sus ojos nunca sonreían cuando su boca lo hacía para mí, y me ignoraba cuando mi padre no estaba. Intenté abrir mi corazón, ayudaba en casa y elogiaba su comida, pero un muro de desconfianza nos separaba. Mi padre no veía nada, estaba hechizado. «Son celos de hija, Ana, ya pasarán», decía. Si pudiera volver atrás, habría gritado para abrirle los ojos. En enero de 1965, mi mundo se derrumbó. Mi padre volvió de la ciudad con fiebre alta y un dolor en el pecho. Carmela le preparó un té y lo acostó. En la madrugada desperté con sus gritos. Mi padre había muerto mientras dormía. «Oye, ¿tú qué me estás viendo? Han pasado 57 años y el dolor se convierte en un callo en el alma. Si te gusta mi historia, ayúdame con un me gusta y suscríbete al canal Memorias de las Abuelas y cuéntame en los comentarios desde dónde me ves». El entierro fue rápido. Recuerdo el peso del ataúd y el sonido de la tierra cayendo sobre él. Carmela lloró desconsoladamente, pero al volver a casa se secó las lágrimas y sus ojos estaban secos. «Siéntate, niña, tenemos que hablar», dijo, encendiendo un cigarro, un vicio que nunca mostró ante mi padre. «Tu padre no era quien pensabas. Tenía muchas deudas con gente peligrosa. Jugaba y apostaba todo. Aquello era una mentira descarada. Mi padre era la persona más honesta que conocía. Los hombres a los que debía vienen mañana. Quieren la casa, la tierra, todo, o te llevan a ti». Mi sangre se heló. «Me buscaron mientras estabas en el cementerio. Dijeron que la deuda es demasiado grande, pero hicieron una propuesta. Unos empresarios necesitan muchachas para trabajar en una hacienda grande. Si vas a trabajar para ellos un tiempo, la deuda queda saldada». Yo tenía 17 años, casi 18. Nunca había salido del pueblo. ¿Qué podía hacer? ¿Perder la tierra que mi padre tanto amó?
Si no voy, nos quedamos en la calle. O peor, dijo Carmela con una mirada fría. Aquella noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Recé pidiendo una salida, pero solo hubo silencio. A la mañana siguiente, una camioneta vieja se detuvo frente a casa. Bajaron 3 hombres. Carmela, ya arreglada, me empujó a mi cuarto. Arréglate, lleva solo lo esencial. Con manos temblorosas, empaqué algo de ropa, una foto de mi padre y el rosario de mi madre. En la sala, los hombres hablaban en voz baja con Carmela. Aquí está ella, anunció. Saludable, fuerte, sabe cocinar y limpiar. Servirá bien. El hombre gordo me evaluó como ganado. Parece adecuada. Carmela le entregó un sobre. Fue entonces cuando un escalofrío me recorrió. ¿Qué documentos eran aquellos? Me acerqué a Carmela para despedirme. Gracias por criarme, dije, aunque no era lo que sentía. Me abrazó, un abrazo frío, y susurró en mi oído. Adiós, y hasta nunca. No te preocupes por volver. Nadie espera que vuelvas. Antes de poder reaccionar, me llevaron a la camioneta. Mientras nos alejábamos, vi a Carmela despidiéndose con su sonrisa falsa. Luego, cuando creyó que no la veíamos, sacó un fajo grueso de dinero y comenzó a contarlo. En ese instante comprendí que no había ninguna deuda, que mi padre nunca jugó. Yo había sido vendida. Los primeros meses en Ciudad de México fueron una prueba de resistencia y adaptación. Nosotros ahora, María y José, alquilamos un cuartito en los fondos de una pensión en Tepito, un barrio obrero donde muchos provincianos se establecían al llegar a la capital. El cuarto apenas cabía una cama individual y un pequeño armario, pero para nosotros, acostumbrados al confinamiento, era un palacio, principalmente porque teníamos la llave y nadie entraba sin nuestro permiso. José consiguió trabajo en una construcción con el brazo aún no totalmente recuperado. Ganaba menos que los otros albañiles, pero aceptaba cualquier trabajo sin quejarse. Yo comencé lavando ropa ajena. Después conseguí un empleo como intendente en una fábrica de telas. Nos levantábamos antes de que saliera el sol. Volvíamos cuando ya era noche, exhaustos, pero satisfechos por cada peso que conseguíamos ahorrar. Dormíamos por turnos en los primeros tiempos. Mientras uno descansaba, el otro vigilaba. El miedo al doctor y sus hombres aún era tan real que oíamos sus pasos en cada crujido del piso, sus susurros en cada conversación en la calle. Tardamos meses hasta conseguir dormir una noche entera y años hasta dejar de verificar obsesivamente si las puertas estaban cerradas. ¿Crees que algún día dejaremos de tener miedo? Le pregunté a José cierta noche, cerca de 6 meses después de nuestra llegada. No sé si el miedo desaparece completamente, respondió pensativo, pero creo que aprendemos a vivir con él hasta que un día se vuelve apenas una sombra, no más un monstruo. Tenía razón, como generalmente la tenía sobre esas cosas. El miedo nunca desapareció completamente, pero aprendemos a convivir con él, a usarlo como un recordatorio para ser cautelosos, no como una prisión que nos paralizaba. Nuestra relación evolucionó lentamente, con el cuidado que 2 personas traumatizadas necesitaban. Al principio éramos compañeros de supervivencia, compartiendo el mismo espacio por necesidad y protección mutua. José siempre dormía en el suelo, dejando la cama para mí, respetando mi espacio, nunca haciendo un movimiento interpretado como acercamiento. Con el tiempo la confianza creció. Comencé a notar pequeñas cosas, su gentileza, el cuidado de traer siempre un dulce para mí y su infinita paciencia con mis pesadillas y momentos de pánico, especialmente cuando no soportaba ser tocada. Un año después de nuestra llegada a Ciudad de México, en una noche fría de junio de 1966, de un paso que parecía imposible meses antes, invité a José a dormir en la cama conmigo, solo dormir. Fue la primera vez que sentí el calor de otro ser humano sin miedo, sin repulsión. Solo el consuelo de no estar sola,
Meses después, cuando finalmente nos besamos por primera vez, fue como si algo congelado dentro de mí comenzara lentamente a derretirse. No fue pasión ardiente o deseo incontrolable, fue reconocimiento, aceptación, una suave afirmación de que tal vez, solo tal vez, yo aún podría sentir algo más allá del miedo y la rabia. En 1967 nos casamos oficialmente como María y José en una pequeña ceremonia en el registro civil, con solo 2 colegas de trabajo como testigos. No hubo fiesta, ni vestido blanco, ni familia para celebrar, pero hubo verdad. La verdad de 2 personas que habían atravesado el infierno juntas y eligieron continuar caminando lado a lado. No tienes que hacer esto si no quieres, me dijo la noche anterior a la boda. Podemos continuar como estamos. El papel no cambia nada. Quiero hacerlo, respondí con una certeza que me sorprendió. Quiero reconstruir algo que sea nuestro, no impuesto por otros. Quiero elegir, no ser elegida. El matrimonio trajo una estabilidad. Con nuestros ahorros conseguimos alquilar un pequeño departamento solo nuestro, sin compartir baño ni cocina. José continuó en la construcción, eventualmente convirtiéndose en maestro de obras, respetado por su honestidad y trabajo duro. Yo encontré un empleo mejor como costurera en una fábrica de ropa, donde mi habilidad con las manos, herencia de los tiempos en que ayudaba a mi padre en el campo, fue rápidamente reconocida. En 1975 conseguimos comprar nuestra primera casa. Una casa modesta en un barrio de clase media en la zona este de Ciudad de México. No era un palacio, pero para nosotros era un refugio, un testimonio de todo lo que habíamos superado juntos. En esas paredes de nuestro propio hogar, sentíamos que por fin podíamos respirar y quizás empezar a soñar con el futuro. Un futuro que aún guardaba muchas sorpresas y desafíos, y que eventualmente nos llevaría a una nueva fase de nuestra vida. Pero esa, mis queridos, es otra historia que les contaré en la próxima entrega. Fue en esa época que comencé a hacer algo que hasta entonces había evitado conscientemente, mirar hacia el pasado, no para hundirme en él, sino para entender cómo me había moldeado, cómo podía usar esa experiencia para ayudar a otros. Comencé discretamente, ofreciendo refugio temporal a mujeres que huían de situaciones de violencia doméstica, una vecina que aparecía con moratones frecuentes, una colega del taller de costura cuyo marido bebía y perdía la cabeza, una joven que había sido vendida por su propio padre a un hombre 30 años mayor. Ellas venían, se quedaban algunos días o semanas en nuestro cuarto de invitados, recibían apoyo para encontrar trabajo, vivienda, un nuevo comienzo. José nunca cuestionó esta nueva misión que yo había abrazado. Por el contrario, se convirtió en un aliado valioso, hablando con otros hombres para conseguir empleos para esas mujeres, enseñando algunas habilidades básicas de construcción para que pudieran hacer pequeñas reparaciones sin depender de hombres, siendo un ejemplo vivo de que no todos los hombres son abusivos o controladores. En 1980 formalizamos este trabajo creando la asociación Nuevo Amanecer, una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia. Con la ayuda de algunas amigas y el apoyo financiero de José, que ahora tenía su propia empresa de construcción, conseguimos alquilar una casa más grande, contratar una trabajadora social y una abogada. No era un trabajo fácil. Enfrentábamos la resistencia de las autoridades, la desconfianza de una sociedad que prefería no ver la violencia contra las mujeres y ocasionalmente amenazas de maridos o compañeros furiosos. Pero cada mujer que conseguía reconstruir su vida, cada niño que escapaba de un ambiente de abuso, cada pequeña victoria contra un sistema que naturalizaba la violencia, todo eso hacía que valiera la pena. Y para mí personalmente este trabajo tenía un significado adicional. Era mi forma de transformar el horror que había vivido en algo positivo, de garantizar que otras niñas no pasaran por lo que yo pasé. Los años 80 trajeron cambios significativos en el país. El intento de golpe de Estado del 81, la crisis económica, los movimientos sociales. Aprovechamos ese momento de transformación social para ampliar nuestro trabajo,
estableciendo alianzas con otras organizaciones, presionando por leyes más rigurosas contra la violencia doméstica, creando grupos de apoyo en comunidades marginadas. Esperanza, nuestra hija, siguió mis pasos. Se graduó de trabajo social y comenzó a trabajar con nosotros en la asociación, trayendo nuevas ideas y energía renovada. Su juventud y su perspectiva moderna eran un soplo de aire fresco en nuestra organización, a menudo lidiando con problemas arraigados. Daniel se convirtió en abogado, especializándose en derechos de las mujeres y niños, muchas veces representando gratuitamente a nuestras acogidas en procesos contra agresores. Ver a mis hijos dedicarse con tanta pasión a esta causa, ver cómo canalizaban su propia comprensión de nuestro pasado en una lucha por la justicia, era una de mis más grandes alegrías. Era la prueba de que incluso de las cenizas podía surgir algo hermoso y poderoso. Nuestra casa en Madrid, que un día había sido solo un refugio personal, se transformó en un centro de reuniones, un lugar donde se tejían planes para un futuro mejor. Las noches se llenaban de conversaciones, de risas, pero también de lágrimas y de las historias más duras que uno pudiera imaginar. Sin embargo, en cada rostro que veíamos recuperando la luz, en cada mujer que encontraba su voz y su fuerza, se reafirmaba la certeza de que nuestro trabajo era necesario. Aprendí que la curación no era un camino solitario, sino un viaje colectivo, un esfuerzo compartido para desmantelar los muros del silencio y la indiferencia. Con el paso de los años, Nuevo Amanecer no solo ofrecía un techo seguro, sino también herramientas para la independencia, talleres de habilidades laborales, clases de alfabetización, apoyo psicológico. Queríamos que cada mujer saliera de allí no solo a salvo, sino empoderada para construir una vida propia, una vida elegida por ellas. José, a pesar de sus propias cicatrices, era la roca de nuestra familia y de la asociación. Su calma, su sensatez y su inquebrantable fe en lo que hacíamos eran un ancla en los días más difíciles. Él decía que cada ladrillo que ponía en sus construcciones era una pared que protegía a alguien, y que cada mujer que ayudábamos era como construir un hogar en un alma quebrada. Él, que había vivido la opresión en carne propia, entendía el valor de la libertad y la dignidad como pocos. Su apoyo silencioso pero firme fue el pilar que nos permitió crecer y enfrentar las adversidades. Mirando hacia atrás, no puedo decir que el miedo desapareciera del todo. Siempre había una sombra, un recordatorio de lo que habíamos vivido, pero esa sombra poco a poco dejó de ser paralizante. Se convirtió en una motivación, un fuego lento que alimentaba mi determinación. Sabía que el doctor y su gente eran solo una parte de un problema mucho más grande, un reflejo de una oscuridad que aún persistía en muchos rincones de nuestra sociedad. Y aunque nuestro hogar en Madrid fue un bastión de seguridad, sabía que mi historia no podía terminar ahí. A pesar de los años, de la distancia, de la nueva vida que habíamos labrado, una parte de mí sentía que había un círculo que cerrar, una última verdad que afrontar relacionada con aquel pasado lejano y con la gente que, como nosotros, había sido víctima de la crueldad. Sentí en mi corazón que el destino aún me guardaba un camino, un viaje que me llevaría de regreso a mis raíces, de alguna forma, para continuar la lucha, una lucha que tomaría un giro inesperado. Pero esa es una historia, mis queridos, que les contaré en la próxima parte. En 1990, cuando Nuevo Amanecer ya era un refugio sólido en Madrid y mis hijos, Esperanza y Daniel, pilares de nuestra causa, recibí una carta que cambiaría mi percepción del pasado. Llegó con el sello de una pequeña localidad andaluza cercana a mi Villaluenga del Rosario y aceleró mi corazón. Era de Doña Virtudes, la comadrona que me trajo al mundo. Alguien había mencionado nuestro trabajo en Madrid y ella, con la ayuda de un nieto, nos había encontrado. La carta traía noticias que nunca esperé. El doctor, el arquitecto de mi infierno personal, había muerto, no de forma natural. Fue asesinado en su propia finca, aparentemente por uno de sus matones, en una disputa por dinero. La policía, al investigar, descubrió evidencias de sus operaciones de trata de mujeres. Varios asociados fueron arrestados, otros huyeron. La finca fue confiscada por el Estado.
Leí aquella carta una y otra vez hasta que el papel se gastó en los dobleces. Esperaba un alivio inmenso, una satisfacción salvaje. En cambio, no sentí nada más que un vacío sorprendente donde antes había morado el miedo y el odio. Fue entonces cuando me di cuenta de que sin saberlo ya me había liberado de él. Las cicatrices permanecían, invisibles, pero grabadas en el alma. Pero su muerte no era más que una noticia distante, sin poder para sacudir los cimientos de la vida que habíamos construido José y yo. Aquella revelación fue una liberación. La paz no venía de su desaparición, sino de mi propia reconstrucción. Pero la carta de Doña Virtudes traía también otra petición que resonó con mi sensación de círculo que cerrar. Me pedía que volviera al interior de Andalucía para ayudar a establecer una red de casas de acogida. «Las muchachas siguen siendo vendidas», escribía con caligrafía temblorosa, «no por el doctor, sino por otros como él, en pueblos donde la pobreza y la desesperación ciegan a las familias. Necesitamos a alguien que entienda, que sepa cómo ayudarlas a reconstruir sus vidas». La idea de volver a Andalucía, a la misma tierra que me había visto nacer y luego escupido, me produjo una mezcla de aprehensión y destino. Hablé largamente con José y con nuestros hijos. Esperanza me animaba con pasión. «Es el siguiente paso natural, mamá. Tu historia puede inspirar a muchas más allí». Daniel, más pragmático, analizó los riesgos, pero su mirada revelaba convicción. «Podemos extender la red, dar voz a las que no la tienen. Esto es más grande que cualquiera de nosotros». José me miró con sus ojos profundos, que siempre veían hasta el fondo de mi alma. «Si tu corazón te llama a volver, Ana, no debes dudar. Nosotros estamos aquí para apoyarte, para cuidar de nuevo amanecer en Madrid mientras extiendes tus raíces. Hemos construido esto juntos y juntos seguiremos». Su apoyo incondicional fue una vez más el motor que me impulsó. En 1991, por primera vez en 26 años, volví al interior de Andalucía, no a Villaluenga del Rosario, pues los recuerdos eran demasiado vívidos. Me establecí en un pueblo cercano, con un alma similar, pero sin la carga de mi pasado inmediato. Reencontrarme con Doña Virtudes, ahora muy anciana pero lúcida y determinada, fue como cerrar un círculo. Me abrazó con lágrimas en los ojos, murmurando: «¿Ves, niña? Sobreviviste. Y ay, mi Ana, hiciste mucho más que eso». Fue un momento de profunda emoción, una confirmación de que la vida, a pesar de sus golpes, siempre encuentra una forma de florecer. En los años siguientes, dividí mi tiempo entre Madrid y el interior andaluz. Mi vida se convirtió en un puente entre dos mundos. En la capital, seguía supervisando Nuevo Amanecer con Esperanza y Daniel, que asumían más responsabilidades. Y en Andalucía, me dediqué a establecer nuevas casas de acogida, capacitando a mujeres locales para identificar y apoyar a víctimas de abuso, creando una red de protección en estados en donde la violencia contra las mujeres era particularmente naturalizada, y la pobreza un terreno fértil para nuevas explotaciones. José siempre me apoyó en estos viajes, muchas veces acompañándome en los tramos más largos, compartiendo silencios, ofreciendo su calma y su fuerza. Otras veces se quedaba en Madrid para cuidar de la asociación y de nuestra familia creciente. Nuestra casa en Madrid, que un día había sido solo un refugio,
se había convertido en el centro de una familia que crecía más allá de la sangre. Esperanza nos dio 2 nietos y Daniel una nieta, trayendo nueva luz y alegría inmensa. Pero nuestra familia también estaba formada por ex-acogidas que se volvieron parte permanente de nuestras vidas, colegas que se convirtieron en amigos íntimos, personas que entraron por casualidad y se quedaron por elección. Juntos tejíamos una red de apoyo mutuo, de resiliencia y de esperanza, una familia construida sobre cimientos de compasión y solidaridad, demostrando que, incluso después de las peores tempestades, la vida podía reconstruirse con más fuerza y propósito renovado. Mi alma, antes rota, encontraba consuelo y plenitud en este amor extendido que creaba raíces donde antes solo había desolación. Este trabajo en Andalucía me reconectaba con la tierra, con el olor de los olivos y el calor del sur. Me recordaba a mi padre, sus enseñanzas sobre la generosidad de la tierra, sobre dar y recibir amor. Me di cuenta de que, en cierto modo, estaba plantando semillas de esperanza, cuidándolas para que florecieran en las almas de otras mujeres. La lucha, que había comenzado como una huida, se había transformado en una misión. Y aunque los desafíos eran muchos y la injusticia persistía, sabía que cada pequeña victoria era un hilo más en el tapiz de un futuro mejor. Pero, ¿qué otros desafíos me esperaban en este nuevo capítulo? ¿Cómo continuaría la tejedora su obra en su tierra natal? Esa, mis queridos, es la historia que les contaré a continuación. El regreso a Andalucía, mi tierra natal, fue un reencuentro agridulce. El aire olía a jara y olivo, una fragancia que llevaba tatuada en el alma desde la infancia. Las casas encaladas brillaban bajo el sol inclemente y la gente, aunque reservada, compartía esa mirada profunda de quienes han trabajado la tierra bajo el mismo cielo por generaciones. Pero bajo esa superficie familiar persistían sombras. La pobreza, la falta de oportunidades y una cultura arraigada de silencio facilitaban que las viejas injusticias encontraran nuevas formas de perpetuarse. Los doctores y sus fincas podían haber caído, pero otros lobos con piel de cordero seguían al acecho. El primer desafío fue romper ese silencio. En Madrid, Nuevo Amanecer había crecido en un entorno urbano, con acceso a medios de comunicación y a una red de apoyo más visible. Aquí, en los pueblos pequeños, la violencia contra las mujeres era a menudo un secreto a voces, un asunto de puertas para adentro que nadie se atrevía a cuestionar. Las mujeres que se atrevían a buscar ayuda se enfrentaban no solo al agresor, sino también a la condena social, al miedo a la vergüenza y el ostracismo. A menudo la misma familia les aconsejaba aguantar, por los hijos, por el qué dirán. Recuerdo la primera vez que intentamos establecer una casa de acogida en un pueblo pequeño, apenas a unos kilómetros de donde yo había nacido. Encontramos una casa antigua, abandonada, con potencial para ser un refugio. Pero cuando anunciamos nuestras intenciones, la resistencia fue feroz. Los hombres del pueblo, algunas de ellos con reputación de maltrato, se unieron para protestar. «No queremos problemas aquí», decían. «Esas mujeres traen mala fama». Incluso algunas mujeres, temerosas o influenciadas, se unieron al coro de la oposición. Fue un choque frontal contra una mentalidad que tardaría años en cambiar. Doña Virtudes, con su sabiduría y su red de comadres, fue crucial en esos primeros días.
Ella hablaba con las mujeres en la intimidad de sus cocinas, en los mercados, en los rezos de la iglesia. Les contaba, sin nombrar nombres, historias de sufrimiento y de supervivencia, de cómo la vida podía ser diferente. Su presencia, su autoridad moral abrió puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas. Ella me enseñó la importancia de la paciencia, de ir despacio, de sembrar semillas sin esperar una cosecha inmediata. La tierra, Ana, no da frutos de un día para otro, y los corazones de las personas son aún más lentos, me decía. José, bendito sea su nombre, viajaba conmigo cada vez que podía. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta. Mientras yo lidiaba con la desconfianza y la hostilidad, él, con su experiencia como constructor, transformaba las casas viejas en refugios dignos. Hablaba con los hombres del pueblo con una calma y una autoridad que pocos se atrevían a desafiar. No venimos a juzgar, sino a ofrecer una oportunidad a quienes la necesitan. ¿Acaso no es cristiano ayudar al prójimo? Poco a poco su diplomacia y su trabajo desinteresado fueron ganando respeto, abriendo pequeñas fisuras en el muro de la resistencia. No siempre fue fácil para mí tampoco. Hubo días en que el peso del pasado regresaba con fuerza inusitada. Estar en Andalucía, cerca de los campos que me vieron crecer, de los olores, de la luz, evocaba recuerdos dolorosos. A veces al escuchar las historias de las mujeres que llegaban a nuestras casas de acogida, veía mi propio reflejo en sus ojos. El miedo, la vergüenza, la incredulidad ante la crueldad. Pero al ver la determinación en sus rostros, al sentir su incipiente fuerza, recordaba por qué estaba ahí. Era un eco de mi propia lucha, una confirmación de que cada paso que daba no era solo por ellas, sino también por la niña que fui, por la que fue vendida y renacida. La red de casas de acogida creció lentamente, pueblo a pueblo. No podíamos tener el mismo tipo de estructura que en Madrid. Aquí, la discreción era clave. A menudo las casas eran más pequeñas, menos visibles, confiando en el boca a boca y en la red de mujeres solidarias que doña Virtudes y yo fuimos tejiendo. Capacitábamos a las mujeres locales para que ellas mismas fueran las guardianas, las guías, las confidentes de otras mujeres. Era un modelo de autoayuda, de empoderamiento desde dentro. Y un día, en uno de esos pueblos, me encontré con una mujer que había conocido a mi padre. Era anciana, con la memoria un poco borrosa, pero sus ojos brillaron cuando le mencioné a don Manuel. Me contó historias de mi padre, de su generosidad, de su amor por la tierra. Me habló de cómo él siempre decía que la tierra devuelve lo que se le da y cómo él siempre daba con el corazón. Aquel encuentro fue un bálsamo para mi alma. Me recordó que a pesar de la oscuridad de mi pasado, la bondad de mi padre era una luz que nunca se apagaría. Mis hijos, Esperanza y Daniel, venían a visitarnos siempre que podían, trayendo la energía de la capital, nuevas ideas y la perspectiva de alguna generación que no había vivido la posguerra. Su presencia me llenaba de orgullo y de una profunda esperanza por el futuro. Ver a Daniel, tan joven, defender a mujeres y niños con la misma pasión que yo había sentido al luchar por mi propia libertad, era la prueba de que el legado de José y mío continuaría. Esperanza, con su sonrisa contagiosa y su empatía innata, era una fuerza imparable, un torbellino de nuevas posibilidades para la asociación. Fue durante uno de estos viajes de esperanza, en una reunión con líderes comunitarios y algunos alcaldes, que nos enfrentamos a un nuevo y formidable obstáculo. Un terrateniente poderoso, con conexiones políticas, que poseía varias fincas en la región,
comenzó a oponerse públicamente a nuestro trabajo. «Están fomentando la desunión familiar», declaraba en reuniones públicas. «Interfieren en los asuntos privados de las personas». Este hombre no solo usaba su influencia para obstaculizarnos administrativamente, sino que también era conocido por sus prácticas abusivas con las mujeres y los trabajadores de sus propias tierras. El espectro del doctor y su impunidad se alzaba una vez más, recordándonos que la batalla por la dignidad y la libertad nunca terminaba por completo. Pero esta vez no estábamos solas, y sabíamos que la fuerza de la comunidad, tejida con hilos de coraje y solidaridad, sería nuestra mejor arma. El camino era largo, pero estábamos listas para seguir plantando semillas, un amanecer a la vez. El terrateniente, don Rodrigo, era un hombre de sonrisa fácil y mirada calculadora, que vestía de forma impecable y hablaba con el tono pausado de quien cree tener el mundo a sus pies. Para muchos en la comarca, era sinónimo de poder y de un orden establecido que no se debía cuestionar. Su oposición a Nuevo Amanecer no era solo verbal. Pronto empezó a usar su influencia para dificultar nuestro trabajo. Los permisos municipales para pequeñas reformas en las casas de acogida se retrasaban inexplicablemente. Los proveedores de materiales que nos vendían a buen precio recibían sugerencias para no hacerlo. Y la prensa local, que él controlaba veladamente, publicaba artículos que nos tildaban de agitadoras y de destructoras de la familia tradicional. Esperanza, con su formación en trabajo social, se encargó de la parte administrativa y de la comunicación. Ella, con su energía joven, no se dejaba amedrentar por los ataques. Respondía con datos, con historias de mujeres que habíamos ayudado y con una elocuencia que desarmaba a muchos. Daniel, por su parte, se dedicó a proteger a la asociación legalmente. Revisaba cada documento, cada contrato y nos asesoraba sobre cómo navegar el laberinto burocrático para evitar las trampas que don Rodrigo nos tendía. Su presencia en cada reunión con su semblante serio y su conocimiento de la ley era un escudo. No buscábamos confrontación, sino justicia, y Daniel lo dejaba claro en cada palabra. La batalla era compleja, no solo contra un hombre, sino contra una red de influencia. Doña Virtudes, nuestra incansable comadrona, siguió siendo una fuerza silenciosa pero poderosa. Ella, con su conocimiento del alma humana y de las costumbres de la tierra, me aconsejaba sobre cómo hablar con la gente, cómo acercarme a las mujeres que sufrían en silencio. Ellas necesitan saber que no están solas, me decía, pero también necesitan sentir que la ayuda viene de las suyas, de gente que las entiende sin juzgar. Organizó reuniones discretas en los hogares, en las sacristías, en los lavaderos públicos, donde las mujeres podían hablar con nosotras con más confianza. José, mi José, fue una vez más el pilar. Cuando la intimidación de don Rodrigo se hizo más abierta, con sus capataces rondando nuestras casas de acogida y lanzando advertencias veladas, fue él quien se puso firme. Habló con los hombres del pueblo, con los que le respetaban como constructor y como hombre íntegro. La dignidad de una mujer no es cosa de discusión. Y si un hombre cree que su fuerza le da derecho a pisotearla, entonces ese hombre no tiene honor. No usaba amenazas, solo la verdad de su palabra y la autoridad moral que se había ganado. Su firmeza desprovista de violencia era una lección para todos. Pero el momento más crítico llegó una tarde de mercado. Don Rodrigo había organizado un mitin en la plaza en el que planeaba denunciar públicamente a Nuevo Amanecer. Quería usar el miedo y el prejuicio para deslegitimar todo nuestro trabajo. Yo estaba allí,
con Esperanza, Daniel y doña Virtudes, observando la multitud que se congregaba. El discurso de don Rodrigo era veneno, mezclando medias verdades con calumnias, apelando a los miedos más profundos de la gente sobre el cambio. Cuando terminó, Esperanza, con una valentía que me llenó de orgullo, subió a la tarima. No tenía permiso, pero no le importó. Habló con una voz clara y fuerte, no para rebatir cada mentira, sino para contar una historia. La historia de una mujer, una madre que había encontrado la fuerza para dejar una vida de maltrato gracias al apoyo de sus vecinas, de la gente buena de su pueblo. Habló de niños que ahora crecían sin miedo, de comunidades que se fortalecían cuando se protegía a los más vulnerables. Y terminó diciendo: no venimos a destruir familias, sino a curarlas. No venimos a dividir, sino a unir a aquellos que creen en la decencia y en el respeto. Mientras Esperanza hablaba, vi cómo las miradas de la gente cambiaba. Al principio había murmullos y desconfianza, pero a medida que su voz resonaba, las cabezas se alzaban, los ojos se fijaban en ella. La verdad, contada con honestidad y sin confrontación, empezaba a calar hondo. Don Rodrigo, furioso, intentó interrumpirla, pero fue el propio José que desde el fondo de la plaza, con una calma que lo distinguía, levantó la mano y dijo: «Dejemos que la muchacha termine. Todos tenemos derecho a ser escuchados». Su intervención fue sencilla, pero cargada de peso. Aquel día no ganamos una batalla legal, pero ganamos algo más importante: el corazón de la gente. Después del mitin, varias mujeres se acercaron tímidamente, algunas por primera vez, para contarnos sus historias. Otras ofrecieron su ayuda, en secreto al principio, luego con más osadía. La semilla de la solidaridad había germinado. Comprendí que esta lucha era diferente a la mía personal contra el doctor. Aquella fue una huida, una lucha por mi propia vida. Esta era una batalla por la conciencia, por el cambio de mentalidades, una batalla para que ninguna otra Ana García Pérez fuera vendida o silenciada. Los meses que siguieron fueron de arduo trabajo. Don Rodrigo siguió siendo un obstáculo, pero su influencia comenzó a desmoronarse. La gente había visto su verdadera cara y la luz de la verdad, una vez encendida, es difícil de apagar. Nuestras casas de acogida, antes semiocultas, empezaron a recibir un apoyo más abierto. Mujeres jóvenes, inspiradas por Esperanza, se unieron a la causa trayendo sus propias ideas y su valentía. La presencia de mis hijos en este esfuerzo, la forma en que entrelazaban el legado de dolor y resiliencia que les habíamos transmitido con sus propias visiones de justicia, me llenaba de una paz profunda. Era la prueba viva de que el sufrimiento puede transformarse en propósito, que las heridas pueden convertirse en fuentes de sabiduría. Habíamos plantado semillas en Madrid y ahora florecían en mi tierra natal, en cada rincón donde una mujer encontraba su voz. Mirando hacia el futuro, sabía que la lucha no terminaría. Siempre había nuevos desafíos, nuevos Don Rodrigos que querrían imponer su voluntad por encima de la dignidad humana, pero también sabía que habíamos construido algo más fuerte que cualquier opresor: una comunidad, una red de apoyo, un nuevo amanecer que se extendía como el sol, disipando las sombras de la injusticia. La tejedora, con sus hilos de juncos y retales, continuaba su obra, no solo creando belleza, sino reconstruyendo vidas, y mientras tuviera aliento, no dejaría de tejer. El terrateniente, don Rodrigo, no se dio por vencido fácilmente después de aquel día en la plaza. Su orgullo herido lo impulsó a ser más astuto, más escurridizo. Si no podía derrotarnos con amenazas directas, intentaría asfixiar nuestro trabajo desde la raíz.
comenzó a presionar a los ayuntamientos vecinos, aquellos que aún dudaban en apoyarnos abiertamente, para que revocaran los pocos permisos que habíamos logrado obtener para las casas de acogida. La maquinaria burocrática se volvió aún más lenta. Los papeles se perdían, las citas se cancelaban. Su objetivo era agotar nuestros recursos y nuestra paciencia, haciéndonos creer que la resistencia era inútil en un lugar donde sus tentáculos llegaban tan lejos. Pero en cada obstáculo, Esperanza y Daniel encontraban una nueva forma de luchar. Esperanza, con su talento para la comunicación, empezó a documentar cada atraso, cada negación injustificada. Con la ayuda de algunos periodistas independientes, aquellos que no se doblegaban ante el poder de don Rodrigo, logramos que la historia de nuestra lucha se difundiera más allá de la comarca. No solo hablamos de las mujeres que ayudábamos, sino de la resistencia comunitaria, de cómo un cacique intentaba silenciar la voz de un pueblo. Daniel, por su parte, se sumergió en los reglamentos municipales, buscando cada cláusula, cada excepción, cada resquicio legal que pudiera usar a nuestro favor. Se enfrentó a abogados de don Rodrigo con una calma y una convicción que solo la verdad podía dar. Doña Virtudes, mientras tanto, seguía tejiendo su red invisible. Ella sabía que el verdadero poder de don Rodrigo no estaba en sus tierras o en su dinero, sino en el miedo que inspiraba. Y el miedo se combate con la unión. Organizaba encuentros de mujeres donde no solo hablábamos de las ayudas de Nuevo Amanecer, sino también de cómo podían apoyarse mutuamente en sus propios pueblos, de cómo una pequeña resistencia podía convertirse en un gran muro. Les recordaba las antiguas tradiciones de solidaridad, de ayuda mutua, que el tiempo y la opresión habían intentado borrar. Su voz, sabia y pausada, era un faro para muchas que habían crecido en la sombra. José, mi José, fue quien nos mantuvo anclados. Su presencia serena era un contrapeso a la frustración y la rabia que a veces nos invadían. Cuando los ánimos decaían, él nos recordaba por qué estábamos luchando. No es solo contra un hombre, Ana, me decían las noches. Es contra una forma de pensar, de vivir que nos ha hecho daño a todos, y eso no se cambia con un solo golpe, sino con la perseverancia del arroyo que desgasta la piedra. Su trabajo manual en las casas de acogida, reparando tejados, pintando paredes, era un acto de amor y resistencia silenciosa. Cada mejora, cada detalle, hablaba de la dignidad que intentábamos restaurar. La confrontación definitiva llegó cuando don Rodrigo intentó una jugada más arriesgada, un desalojo. Había comprado a través de intermediarios la propiedad adyacente a una de nuestras casas de acogida más grandes en un intento de justificar una obra que nos obligaría a cerrar el refugio. Alegaba derechos de paso y servidumbres inexistentes. Era una artimaña legal, diseñada para intimidar y forzarnos a ceder. La noticia corrió como la pólvora, y esta vez el pueblo no guardó silencio. Daniel, con la ayuda de un viejo notario del pueblo que simpatizaba con nuestra causa, descubrió que la compraventa de don Rodrigo tenía irregularidades y que sus alegatos eran falsos. Armado con pruebas irrefutables, Daniel presentó una demanda que no solo frenó el desalojo, sino que expuso las prácticas corruptas del terrateniente. Fue un golpe maestro, legal y moral. Esperanza organizó una vigilia pacífica frente a la casa de acogida, a la que acudieron no solo las mujeres que habíamos ayudado, sino también sus familias, vecinos, pequeños agricultores hartos de los abusos de don Rodrigo. La plaza se llenó de velas encendidas, no de rabia, sino de la luz de la solidaridad. Aquella noche, mientras las velas parpadeaban bajo las estrellas, sentí una emoción que no había experimentado desde mi propia huida. No era solo alivio, sino el orgullo de ver cómo la semilla que plantamos en Madrid se había florecido en mi tierra. Don Rodrigo fue obligado a retroceder, sus planes frustrados. La exposición de sus prácticas dañó irreparablemente su reputación y su influencia en la comarca empezó a desvanecerse. No fue un final dramático, con violencia, sino una derrota silenciosa, una erosión de su poder construida sobre la mentira y la intimidación. Era la prueba de que cuando un pueblo se une,
el miedo cede su lugar a la valentía. Este episodio, aunque agotador, fortaleció a Nuevo Amanecer en Andalucía de formas inimaginables. La gente vio que éramos una fuerza a tener en cuenta, no solo una pequeña asociación de mujeres. Más voluntarios se unieron, más donaciones llegaron y, lo más importante, más mujeres se atrevieron a buscar ayuda, sintiendo que había una comunidad detrás de ellas. Las casas de acogida ya no eran puntos ocultos, sino faros de esperanza, reconocidos y protegidos por la gente. Mi rol comenzó a cambiar. Ya no era la joven Ana que huía o la activista que lo hacía todo. Mis hijos y la comunidad habían tomado las riendas con una fuerza renovada. Yo seguía asesorando, compartiendo mi experiencia, pero ahora podía ver que mi historia había trascendido, que se había convertido en parte de una narrativa colectiva de resistencia. Los hilos que tejí a lo largo de mi vida, los retazos de mi dolor y mi resiliencia, se unían a los de otras mujeres para formar un tapiz mucho más grande y colorido. Pero la vida, mis queridos, nunca deja de presentar nuevos patrones. Había nuevos horizontes, nuevas luchas que aún me aguardaban. Desafíos que pondrían a prueba no solo mi fuerza, sino también la sabiduría que había acumulado. Y esa, mis queridos, es la historia que les contaré a continuación. El eco de la victoria contra don Rodrigo aún resonaba en la comarca, un murmullo de esperanza que se extendía de boca en boca. La reputación del terrateniente se había desmoronado, y su red de influencias, aunque no completamente desmantelada, ya no ejercía el mismo poder asfixiante. Nuevo Amanecer había salido fortalecido no solo con más voluntarios y donaciones, sino con la confianza de un pueblo que había aprendido que la unión podía más que el miedo. Mis hijos, Esperanza y Daniel, ahora lideraban la asociación con una pasión y una visión que superaban con creces mis propias fuerzas. Verlos, con sus propias familias creciendo, dedicados a esta causa que había nacido de mi dolor, era la mayor recompensa. Era la prueba de que el amor y la justicia, con paciencia, siempre encuentran su camino. Con ellos al mando, sentí que era tiempo de dar un paso atrás en la gestión diaria, de permitir que sus nuevas ideas y la energía de las generaciones más jóvenes guiaran el camino. Ya no necesitaba estar en la primera línea de cada batalla, en cada reunión, en cada confrontación. Mi experiencia y mi voz seguían siendo importantes, claro, pero ahora como un faro, no como el timonel. Fue en esa etapa de mi vida, cuando mis nietos empezaban a corretear por los pasillos de nuestra casa en Madrid y por las veredas de los pueblos andaluces, que sentí un nuevo llamado, uno que me conectaba con mis raíces más profundas. Recordaba a mi padre, don Manuel, y sus manos. Manos que trabajaban la tierra, que hacían muñecas de trapo y juncos, que me enseñaban a ver la belleza en lo sencillo. Pensé en las horas que pasaba de niña descalza por los campos, recogiendo juncos para tejer cestas o pequeños objetos. Era una habilidad que había olvidado en la vorágine de la supervivencia y la lucha, pero ahora, con un poco más de calma en mi alma, ese recuerdo volvió. Comencé a buscar juncos en las orillas de los arroyos, en los humedales cercanos a los pueblos. También recuperé retazos de tela, los trozos que sobraban de mi taller de costura en Madrid, aquellos que en su día fueron vestidos y faldas, ahora convertidos en pedacitos de memoria. Al principio era un pasatiempo solitario, una forma de meditar, de ordenar mis pensamientos mientras mis manos se movían con una cadencia olvidada. Tejía pequeñas cestas, tapices, adornos. El olor de los juncos húmedos me transportaba a mi infancia, al lado de mi padre, a la inocencia que había creído perdida para siempre. Era un consuelo, una terapia silenciosa. Pronto las mujeres de las casas de acogida, al verme, mostraron interés. Algunas venían de zonas rurales y recordaban a sus abuelas haciendo lo mismo. Otras, de entornos urbanos, encontraban en el trabajo manual una forma de desconectar de sus propios traumas. Así nació una nueva vertiente de Nuevo Amanecer, más allá de la ayuda legal y psicológica. Creamos un pequeño taller de artesanías, primero en una de las casas de acogida, luego en un espacio alquilado en el pueblo principal. La idea era simple:
usar la habilidad de tejer, de transformar lo que parecía insignificante, juncos secos, retales, en algo útil y bello. Era un recordatorio poderoso de que ellas mismas, que se sentían rotas o sin valor, también podían transformarse y crear algo hermoso. Y lo más importante, era una forma de generar ingresos. Las primeras piezas eran sencillas, pero hechas con el corazón. Las vendíamos en los mercados locales, en las ferias de artesanías. La gente se sentía atraída por la historia detrás de cada objeto, por la idea de que estaban apoyando a mujeres que estaban reconstruyendo sus vidas. Este proyecto, al que llamamos Tejedoras de Esperanza, se convirtió en mi principal enfoque en Andalucía. Era una forma de continuar la lucha, pero con las manos, con la creatividad. En vez de enfrentamientos legales o discursos públicos, ahora mi trabajo era enseñar, guiar y ver la luz regresar a los ojos de una mujer mientras sus manos hábiles creaban algo de la nada. Los turistas, especialmente, se sentían atraídos por la autenticidad de las piezas y por la historia de resiliencia que las acompañaba. Poco a poco, las tejedoras de esperanza se hicieron conocidas y nuestras artesanías comenzaron a llegar a tiendas de diseño en Sevilla y Madrid y hasta alguna feria internacional. José, mi eterno compañero, se enorgullecía de este nuevo camino. Él, que había construido muros y casas, veía ahora cómo yo construía puentes y sueños con juncos y retales. Siempre que me visitaba, se sentaba a mi lado en el taller, observando en silencio, a veces ofreciendo una sugerencia sobre cómo reforzar una cesta o cómo teñir mejor los materiales. Su presencia, su apoyo, era un combustible constante para mi alma. Era el amor tranquilo y profundo que había crecido de las cenizas de nuestro pasado. Pero el tiempo, mis queridos, es un maestro implacable. Y con los años trae consigo no solo nuevas oportunidades, sino también despedidas. En 2005, el amor de mi vida, mi José, aquel que me había salvado y caminado conmigo por la ruta más difícil, partió de este mundo. Se fue una noche, durmiendo pacíficamente a mi lado, después de un día normal, de risas y de la cena con nuestros hijos y nietos. El dolor, lo confieso, fue inmenso, diferente a cualquier otro que hubiera sentido antes. No la desesperación paralizante de la niña vendida, sino la tristeza profunda de la mujer que había compartido cada paso de su vida, cada triunfo y cada herida con el hombre de su vida. En el funeral, mientras miraba su ataúd, no sentía solo pena, sino una gratitud inmensa por habernos encontrado, por haber hecho construir algo bello de tanto horror. Esa pérdida, aunque devastadora, me impulsó a seguir adelante con Tejedoras de Esperanza con una resolución aún mayor. Sentía que a través de cada cesta, cada tapiz que creábamos, el espíritu de José y el de mi padre seguían vivos. Era un homenaje a su memoria, una forma de honrar el legado de amor y resiliencia que me habían dejado. Yo, Ana García Pérez, la que muchos ahora conocían como Doña Ana la Tejedora, me convertí más que nunca en un faro de esperanza. Los juncos y los retazos no eran solo materiales, sino símbolos de vidas que podían ser recompuestas, transformadas, para encontrar un nuevo propósito y belleza. Y esa transformación, mis queridos, es el verdadero milagro de la vida. El proyecto de Tejedoras de Esperanza floreció en los años siguientes, más allá de lo que José y yo habíamos soñado. Lo que comenzó como una terapia personal y una forma de generar pequeños ingresos para las mujeres de las casas de acogida, se transformó en un movimiento silencioso, pero poderoso. El taller de artesanías en el pueblo, que antes era un rincón discreto, creció para incluir más mujeres, algunas víctimas de violencia, otras simplemente buscando una oportunidad y un sentido de comunidad. Aprendían el arte de tejer con juncos, esparto y retales, transformando la materia prima humilde en piezas de arte únicas. Cestas intrincadas, tapices de colores vibrantes, muñecas con ropajes de tela que recordaban a las mías de la infancia. Cada hilo trenzado, cada punto cosido, era un acto de sanación, una manifestación tangible de resiliencia. Nuestras artesanías
con su historia de fondo, comenzaron a ganar notoriedad. Ferias de artesanía en Andalucía, exposiciones en galerías de Sevilla y Madrid, e incluso alguna mención en periódicos nacionales que destacaban no solo la belleza de los objetos, sino el espíritu de las mujeres que los creaban. El nombre Tejedoras de Esperanza se convirtió en sinónimo de calidad y, lo que era más importante, de empoderamiento. Muchas de estas mujeres, que llegaron a nosotros con la mirada baja y el alma quebrada, encontraron en el taller no solo un oficio, sino una voz, una nueva identidad. La dignidad regresaba a sus ojos y con ella la capacidad de soñar. Mi papel en este proyecto también evolucionó. De ser la maestra principal, pasé a ser la mentora, la doña Ana, la tejedora, que compartía su experiencia y sus secretos, pero que ahora veía cómo las nuevas generaciones tomaban las riendas. Esperanza y Daniel, que seguían liderando Nuevo Amanecer en Madrid con gran éxito, extendieron el apoyo logístico y financiero al proyecto andaluz, integrándolo aún más en la visión general de la asociación. Los nietos, que ya no eran tan pequeños, venían a ayudarnos en vacaciones, cargando juncos, separando retales, aprendiendo con sus propias manos el valor del trabajo y la conexión con la tierra. Era una familia extendida, construida con amor, propósito y el recuerdo de aquellos que nos habían precedido. Con el paso de los años, sentí que mi propia historia, mi verdadera identidad, estaba lista para ser desvelada. El dolor había dejado cicatrices, sí, pero también una sabiduría. Ya no era la Ana Francisca Hernández que fue vendida, ni la María Concepción Olivares que huyó para sobrevivir. Había renacido como Ana García Pérez, la tejedora, la abuela, la mujer que había encontrado su voz. Reclamar mi nombre de nacimiento fue un acto final de liberación, una afirmación de que el trauma no me había definido, sino que me había transformado en una mujer más fuerte y con un propósito inquebrantable. La idea de grabar estos videos surgió de forma natural, casi como un eco de las conversaciones con las tejedoras de esperanza. Al principio era solo una sugerencia de mis nietos, que veían el poder de las historias en el mundo digital. Yo, una vieja del campo, dudé. ¿Quién querría escuchar las divagaciones de una abuela? Pero recordé lo que me dijo doña Virtudes y lo que yo misma había aprendido, que cada historia tiene el poder de sanar, de inspirar, de cambiar el mundo, aunque sea solo un corazón a la vez. Fue en 2020, con mis 72 años, cuando me animé a hacerlo. La pandemia nos había aislado, pero también nos había conectado a través de las pantallas. Mis nietos me enseñaron a usar el teléfono, a encender la cámara, a hablarle a esa pequeña lente, como si estuviera hablando con una amiga. Primero solo grabé pequeños mensajes para las mujeres de nuestras casas de acogida. Luego para grupos más grandes de apoyo a sobrevivientes. La respuesta fue abrumadora. Mujeres de todas las edades, de todo el país me escribían. Compartían sus propias historias de abuso y supervivencia. Agradecían por dar voz a experiencias que habían sido silenciadas por tanto tiempo. Y así llegamos a hoy, 2023. Aquí estoy yo, Ana García Pérez, con 75 años, frente a esta cámara compartiendo con ustedes una historia que guardé en silencio por tanto tiempo. Mi cuerpo lleva las marcas del tiempo y del trauma, sí, pero también de la curación y la resiliencia. Mi cabello está blanco, mis manos callosas de una vida de trabajo, de tejer sueños y esperanzas. Pero mis ojos, me dicen, aún brillan con la misma determinación que me mantuvo viva en aquellos días sombríos de 1965. No sé cuánto tiempo más tendré en este mundo, pero sé que cada día que respiro es una victoria sobre aquellos que intentaron destruirme. Cada mujer que ayudamos en Nuevo Amanecer
y en tejedoras de esperanza, cada historia compartida, cada conciencia despierta a la realidad de la trata de personas y la violencia contra las mujeres, todo esto son semillas plantadas que seguirán creciendo mucho después de que yo me vaya. ¿Y tú qué has visto hasta aquí, mi querido, mi querida? Quiero que sepas que tu atención, tu tiempo, tu disposición para escuchar una historia difícil significan mucho para mí. Si tú también cargas heridas, ¿y quién no las carga de una u otra forma? Espero que mi camino pueda ofrecerte algún consuelo, alguna esperanza de que es posible reconstruir. Es posible encontrar significado más allá del dolor. Es posible sí florecer de nuevo. Si este video te tocó el corazón, por favor deja tu me gusta y suscríbete al canal Memorias de las Abuelas para que podamos llegar a más personas con estas historias de superación. En los comentarios, cuéntame desde dónde me estás viendo. O si te animas, comparte un pedacito de tu propia historia. Eso me ayuda a saber que no estoy hablando sola, que mis palabras encuentran eco en algún lugar. Recuerda siempre, tu historia no termina en el trauma. Lo que te hicieron es solo un capítulo, no el libro entero. Tú tienes el poder de escribir los próximos capítulos y pueden ser más bellos y significativos de lo que jamás imaginaste. Gracias por escucharme. Gracias por ser testigo. Gracias por recordar. Con cariño, Abuela Ana.